Dale. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Oliva, mi compañera es Mara Pinto, y nosotros elegimos el módulo La evaluación como parte integral de la enseñanza. Somos el grupo 13, y para esta presentación nosotros quisimos comenzar con una frase, con un concepto de Edith Litwin. Según ella, el concepto de qué es la evaluación es parte de un proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos, y para los docentes una interpretación de los alcances de la enseñanza de esos aprendizajes. No es una última etapa, ni un proceso permanente, sino un lugar de producción de conocimiento, donde los docentes tienen la posibilidad de generar inferencias válidas. Por eso enfatizamos que no es una etapa final. Los problemas de evaluación tienen que ver con una confusión que se realiza con respecto al examen. Desde tiempos medievales se ha tomado al examen como el final de una etapa o de un proceso de enseñanza, adquiriendo por tanto un estatus propio del campo técnico. Díaz Barriga sostiene que hay una, en un artículo, en una polémica en relación al examen, sostiene que en el examen convergen un sinfín de problemas que tienen que ver con lo político, con lo psicopedagógico. Hay varios problemas que convergen sobre el examen. Por eso se lo toma como un instrumento a partir del cual se reconoce administrativamente un conocimiento. Dentro del problema del examen es donde la política educativa adquiere concreción. Las políticas neoliberales impone con su coyuntura, digamos, de crisis económica, aparecen nociones como calidad educativa, eficiencia, eficacia, por lo cual se reduce el presupuesto, y esto se fundamenta, buscan justificaciones basándose en el examen justamente, que permiten fundamentar, digamos, esta restricción del ingreso a la educación. Siendo en realidad la asignación de una calificación en realidad es un problema de la institución educativa y de la sociedad, y no de la pedagogía. Este recorrido a través de los distintos autores pareció tambalear ante lo que fue la llegada del COVID-19, una pandemia que afectó al mundo entero, pero que por sobre todo también afectó a la educación. Entonces, frente a esto, lo que en realidad tuvimos que hacer, o tuvieron que hacer los docentes en sí, fue más que dejar de lado estos autores, tomar estos autores, tomar esta teoría, para modificar y reinventar lo que era la evaluación hasta ese momento, ya que surge el interrogante de qué evaluar y cómo hacerlo desde la virtualidad. Por eso, para nuestro trabajo final, nos pareció interesante poder utilizar este documento de evaluación, calificación, acreditación y promoción que redactó el Ministerio de Educación en junio de 2020 y tomarlo desde el lado de la educación secundaria. Entonces, en este caso, fuimos viendo el punteo de prerrogativas que se fue haciendo dentro del documento y resaltamos las más importantes, que son, por ejemplo, que el ciclo 2020 ya no iba a ser un ciclo único, sino que iba a tener una continuidad curricular dentro del 2021, y a esto se lo llamó el bienio. También que se iba a realizar una valoración cualitativa de los estudiantes para poder acreditar, para que puedan acreditar y promocionar.
Se iba a establecer un RITE, que es un registro de trayectorias, registro institucional de trayectorias educativas, a modo de informe acerca de los contenidos que aprendieron los alumnos y los que quedaban pendientes. En este RITE se iba a evaluar de acuerdo a 3 categorías, se evaluó de hecho de acuerdo a 3 categorías, TEA, trayectoria educativa avanzada, TEP, trayectoria educativa en proceso, y TED, trayectoria educativa discontinua, de las que después nos vamos a encargar un poquito más adelante. Este RITE se hizo previo al receso invernal 2020 y a fines de año, y como dije anteriormente, lo que dejaba claro era qué contenidos se habían alcanzado, cuáles no, y cuáles iban a quedar pendientes de acreditación para lo que era el ciclo 2021. Que más adelante se vio, ya con el Diario del Mañana, que se transformaron en FORTE, una etapa de fortalecimiento de la enseñanza que se inició en febrero y marzo de 2021 y que llegó hasta el 31 de marzo de 2021 para casi todos los años del colegio secundario, exceptuando al último año, el cual debía aprobar todos los contenidos curriculares hasta el 31 de abril. En el caso de no lograrlo, les iban a quedar pendientes durante el ciclo 2021. Esto era algo primordial para poder titularizar. Además de esto, desde el lado de educación física, el área de educación física, que fue la más perjudicada, digamos, porque debía evitarse el contacto, ante la pérdida de la presencialidad, se les pidió que enfaticen los conocimientos de los alumnos acerca de lo corporal y de lo motriz. Seba nos va a hablar ahora acerca de lo que fue, de lo que sigue siendo la continuidad pedagógica. La educación durante el 2020 estuvo principalmente abocada a lograr la conexión con los alumnos por los medios que fueran necesarios para poder sostener la educación, es decir, la continuidad pedagógica. Una vez logrado esto, la mayor parte de la matrícula escolar se le pide a los docentes establecer contenidos prioritarios y atenerse a una evaluación formativa. En 1967, Scriven señala dos funciones distintas que adopta la evaluación. Por un lado, la evaluación formativa, que pone énfasis en el proceso. El evaluador recoge información y emite un juicio sobre el valor de los diferentes aspectos de una secuencia educativa para poder mejorar los programas de enseñanza. Y por otra parte, la evaluación sumativa, que hace, al contrario de la formativa, pone énfasis en realidad en el resultado, refiriéndose a las valoraciones de los méritos de programas de enseñanza terminados, con el fin de mantenerlos o adoptarlos. Siguiendo con el tema de evaluación formativa, Bain sostiene que la evaluación formativa está centrada en la gestión de aprendizaje de los alumnos, y Perrenot agrega que es una regulación intencional del conjunto de operaciones metacognitivas del sujeto y sus interacciones con el ambiente, que orienta sus procesos de aprendizaje hacia un determinado objetivo de dominio. Para esto se debía reconocer la diversidad de los alumnos, renunciar al pensamiento de que todos estaban bajo el mismo objetivo, o sea que a la distancia entre ellos en su conocimiento y el estándar que queríamos alcanzar, lo teníamos que desmitificar, ¿no? No eran todos iguales. Apostar en realidad a la autorregulación, eso fue lo
la fortaleza, que había que capacitar y administrar sus propios proyectos, progresos y obstáculos eran los objetivos que se tenían en cuanto a los alumnos. Eso fue algo que durante la educación, en medio de la pandemia, se logró a medias. Si bien los docentes recurrimos en realidad a todos los medios para llegar a los alumnos, tanto como Classroom, WhatsApp, correos electrónicos, no fueron, la verdad que no todos fueron capaces de poder dejar el conocimiento al alcance de los alumnos de forma tal que todos pudiesen absorberlos. Así que una parte del alumnado logró esta autorregulación, manejando herramientas que hasta el momento no conocían, por ejemplo, el PowerPoint, el Google Doc, y bueno, también realizar las tareas asignadas por los profesores, que muchas veces tampoco estábamos presentes a través del Zoom o del Meet o de alguna de esas plataformas. De todas formas, para el sistema educativo la necesidad de evaluar era preponderante, y si bien el documento menciona en todo momento, así como el diseño curricular, que la evaluación debía ser formativa, también estaba el otro lado, que es cómo evaluamos. Entonces, en el documento se proponen, como ya mencioné antes, 3 formas de calificar al alumno. TEA, trayectoria educativa avanzada, corresponde a los alumnos que tuvieron una continuidad pedagógica, que tuvieron un rendimiento sin interrupciones, y después estaba TEP, trayectoria educativa en proceso, que son esos alumnos que tuvieron algunos altibajos, que a veces se pudieron conectar y otras no, que quizás no entregaban la totalidad de las tareas, o quizás las entregaban pero no logrando el resultado que el docente esperaba. Y trayectoria educativa discontinua, que son esos alumnos con los cuales no se pudo establecer conexión, o si bien se estableció, no se logró una respuesta positiva de parte de ellos. Entonces, al respecto de lo que es el sistema de calificación, esta forma de valoración, de medir saberes que propone el Ministerio de Educación, al respecto de esto podríamos citar a Chevalar, para quien las notas participan de un proceso mercantil entre los alumnos y entre los docentes, ya que el docente de esta forma, al ponerle una nota, al evaluar el trabajo del alumno, lo que le está diciendo es cómo tiene que seguir o cómo le va a ir si sigue con este ritmo a lo largo del año. Y a su vez también les informa a las familias cómo le está yendo al alumno. No obstante, además de esto, también certifica los conocimientos ante los terceros, ya que estas notas lo que van a hacer es promover al alumno a una educación superior o ulterior, o lograr que se inserte en el mercado laboral. Sin embargo, Bernard dice que esta evaluación formativa choca con la tradicional, porque en realidad lo que está haciendo es pedirle al docente que evalúe poniendo notas. Entonces se maneja como un doble estándar, un doble discurso, ya que hay un doble sistema de evaluación. Al establecer estas 3 formas de calificación, el sistema educativo entonces no solo logra darle un informe al alumno y a las familias, sino que también mete al docente, digamos, introduce al docente dentro de una zona de grises, porque el docente termina evaluando con, por ejemplo, TEA, a un alumno que pudo lograr una autorregulación, una metacognición, que pudo alcanzar los objetivos que se proponía el docente que alcance, pero también aquel alumno que quizás no fue tan regular con las entregas, que quizás sufrió alguna desconexión y pudo lograr alcanzar esos objetivos en último momento. Entonces se produce como una especie de desbalance, o como empezamos a hablar un poco acá de la justicia en cuanto a la evaluación de la asignación de calificaciones. Chevalar, por otro lado, si podemos pasar a la otra diapositiva, Seba. Chevalar mencionaba que evaluar no solo se limita a medir el valor,
sino que el valor es relativo, porque es el que involucra al objeto en cuestión. Y el objeto en cuestión, sí o sí, se tiene que poder probar, se tiene que poder ver si funciona o no. Pero Pernod, que hablaba tanto de lo que es el proyecto o el ideal del proyecto, acá nos encontramos en esta disyuntiva de si realmente se apuntó a un proyecto dentro de cada área, o si lo que se está haciendo es dar actividades a los alumnos dentro de lo que era el contenido prioritario, pero sin apuntar a un proyecto en sí. Entonces, además de esto, el documento también enfatiza la necesidad de seguir un punteo de cosas para poder evaluar. Y nos da estas 3 calificaciones, pero no nos dice exactamente qué calificamos con cada una. Entonces queda a manos de la institución y del docente el poder realizar una serie digamos, de punteo de vuelta, para, bueno, repitiendo, en la cual nos encontramos ante lo que es la institución. El docente no solamente puede decidir qué va a evaluar y cómo, sino que también depende de una institución que es la que le va a decir hacia dónde apunta. En este caso, hay una propensión de la institución a demarcar el territorio hacia lo extraescolar. Entonces, el alumno que logra conectarse, que logra insertarse de alguna manera en lo que es esta continuidad pedagógica virtual, se encuentra con que ese contenido, esa actividad que se le está dando, no la puede ubicar dentro de lo que es su mundo real. Entonces aquí nos surge una pregunta, que ¿cuál es la pregunta, Sebas? La pregunta que nos hacemos es, ¿consistió el error de la educación prepandemia en evaluar fragmentariamente, aislando temas, en evaluar constantemente bajo la excusa de nota de concepto, o en la presencia de lo arbitrario y lo despótico, al olvidarse del fin del proyecto en sí? En realidad, Chevalier sostiene la importancia de generar un proyecto que no parta de saberes a ser evaluados per se, sino de la creación de situaciones de evaluación en las que los alumnos se enfrenten a lo que necesitan para concretar ese proyecto en sí. Para él evaluar incluye, además del proyecto, valor. La pregunta está dada entonces por la necesidad de saber si este sistema de bienio abre la posibilidad de evaluar en otro contexto o si intenta continuar con una modalidad presencial pero desde la virtualidad. Es decir, si se intenta omitiendo, si se puede omitir en realidad el cambio que las propuestas acerca de la evaluación formativa Intentaba promover. Entonces, claro. cada docente durante 2020 lo que está haciendo es registrar las actividades que los alumnos hacían, que completaban, que entregaban, pero se basan en esas mismas para poder establecer cuál era la asignación que se le iba a dar, cuál era la calificación que se le iba a dar. Pero Pernod destaca que se compete del alumno evaluar la actividad. Y que hay que tener en cuenta que si bien el documento establece una calificación, lo que hace es dar los criterios. Los criterios, según los que se puede evaluar de acuerdo al RIPE. ¿Qué decía la RIPA de los criterios? Para la RIPA, sí, para la RIPA, el hecho, perdón, está justamente el perro gritando. Basta. Para la RIPA, el hecho de que los estudiantes conozcan los criterios en base a los cuales serán evaluados, se produce porque el docente se centra en la comprensión de conceptos claves y la adquisición de métodos. ¿Cómo? ¿Querés mejor sacarla así? Porque se te escucha muy... Sí, perdón. Bueno, en este caso Sebas va a hablar justamente de los criterios
según la RIPA, porque lo que nosotros veíamos es como que se dice, bueno, evalúen esto, pero no se dice cómo evalúen. Y cada profesor, entonces, toma, luego de tomar lo que es la directiva institucional acerca de qué se va a evaluar, cada profesor lo que hace es ir viendo, bueno, a ver, dentro de lo que va a evaluar, cómo lo hago, cómo lo hacemos de forma individual. Entonces, por ahí, si un alumno de 10 tareas hacía 9, un docente, el docente de una determinada área lo iba a evaluar como TEA y el docente de otra área lo iba a poner como TEP. ¿Por qué? Porque no había una prerrogativa que diga, bueno, no, si tiene 9 completas, démoslo por aprobado. Entonces, por eso decíamos que este era el problema de los criterios. Que, bueno, Sebas ahora lo va a explicar, ahora sin perro. Bueno, perdón. Bueno, por lo que te escuché recién, también tenemos que tener en cuenta lo que decía Aguerrondo, que afirma que hay una necesidad de construir serios sistemas de control de calidad que no incluyan mediciones, sino evaluaciones de calidad. Bien, y también lo que decía Camilioni, que las estimaciones personales del docente al calificar actúan como fuente de error en juicios estimativos. Entonces ahí está, que justamente si un alumno había podido completar 10 actividades porque fue la posibilidad que tuvo, y otro pudo completar 9 porque quizás a último momento no tuvo internet, o no sé, sucedió algo dentro de su familia, porque la pandemia también tocó lo emocional, entonces quedaba en el juicio del profesor. Y el juicio del profesor, ¿en qué se basa? Y ahí estaban todos el distinto punteo que hacía Camilioni acerca de lo que es los errores dentro de la evaluación. Nosotros ya dentro del 2021 estamos viendo, lo que vemos ahora es lo último que supimos del Ministerio de Educación, que es Trota, anunciando que los alumnos deberán aprobar el 70% de los contenidos para pasar de año. Y esto nuevamente deja en manos del docente, primero, establecer el currículum prioritario, que bueno, usaríamos quizá lo del año pasado, no sabemos, vemos. Y después ver, bueno, dentro de ese currículum prioritario, ¿qué es lo que cada docente evalúa como que el alumno debe saber? Porque quizás yo, profe de inglés, evalúo que el alumno en segundo año debe saber presente simple, presente continuo y pasado simple, y quizás otro docente de inglés evalúa que dentro del mismo año no hace tanta falta saber pasado simple. Entonces, eso nuevamente deja libre albedrío del profesor el poder evaluar y calificar a ese alumno. La realidad es que por ahí nuestra visión puede parecer bastante crítica, pero creemos que la educación, el sistema educativo está en una posición bastante crítica. Y esto es un reflejo de eso. Y con cada nueva resolución, como este estilo de presentaciones del ministro, por ejemplo, lo que sentimos que en vez de estar más tranquilos o de tener un lineamiento mucho más profundo, lo que tenemos en realidad es un desbalance absoluto, ¿no, Seba? Sí, tal cual. Por eso la pregunta es ¿qué nos augura el 2021? Y lo dejamos abierto porque nadie sabe. Bueno, hasta aquí, ¿querés agregar algo más, Seba? No, no. No. Bueno, hasta aquí, esta fue la defensa de nuestro trabajo, esperamos que haya resultado positiva, y bueno, cualquier error que se cometa está dentro de la buena voluntad de cada que pusimos, porque nos llevó bastante tiempo ponernos de acuerdo en todo nuevamente, volver a rever lo que ya hicimos y volver a ver cosas que por ahí nos habían faltado, como en este caso la mención del resto de los autores. Nosotros habíamos entendido que solo teníamos que mencionar a 3 autores principales del módulo 1, y bueno, en realidad resultó que no se va. Sí, tal cual. Bueno, yo aprovecho también para pedir disculpas por la desprolijidad que ocasionó mi perro, pero no tenía otra posibilidad de dejarlo en otra parte. Tal cual, son nuestros niños también. Bueno, nos Bueno, vemos. muchísimas gracias.